El Banco de la República les da la bienvenida a esta charla previa al concierto del ensamble norteamericano Third Coast Percussion sobre ensambles de percusión. Lo primero que debemos recordar es que la palabra ensamble en música se aplica a pequeños conjuntos desde el siglo XX. Entonces, ensamble es una palabra que vamos a escuchar o vamos a ver aplicada a ensambles de música contemporánea, ensambles de música antigua o de música barroca y en este caso particular al ensamble de percusión. Existen ya desde 1911 algunas obras sinfónicas, óperas e incluso una obra para cine donde ya el instrumental de percusión era bastante importante. Dos sinfonías son las de Charles Ives, Life Pulse Prelude de la Sinfonía Universo, un trabajo que empezó en 1911 y terminó en 1915, y el segundo movimiento de la Sinfonía número 1, opus 42, de Alexander Chernin, que es un scherzo. Ambas obras son obras sinfónicas, van a trabajar precisamente ese tipo de percusión, lo que son timbales, tambores, triángulos, etcétera, que son propios de la orquesta sinfónica, que ya para el siglo XX estaba bastante ampliado esta parte de la percusión. Tenemos una obra muy interesante que es el Ballet Mecánico de 1924, compuesta por George Antheil. Es una obra original, es la banda sonora, por decirlo de alguna forma, de una obra experimental de cine de Fernand Léger. Ballet Mecánico en realidad no tenía un buen argumento, es decir, no es argumental, no tiene una historia detrás, es un primer intento de hacer cine-arte como tal y por eso carece de diálogos, en realidad son una serie de tomas de prueba, de fotografías, etcétera, pero para la época, estamos hablando de 1924, la ambición que se tuvo de realizar la película Ballet Mecánico no se pudo realizar en su totalidad, es decir, hubo muchos problemas técnicos, especialmente en la sincronización de las imágenes con el audio. ¿Qué pasó entonces? Que Ballet Mecánico se independizó como obra musical y es así como venimos a conocerla. En la actualidad ya se hizo el montaje, digamos, como homenaje a este gran cineasta y al compositor, y ya se puede conseguir en plataformas digitales de forma gratuita, se puede ver, digamos, lo que era originalmente el ballet mecánico. ¿Qué instrumentación tenía ese ballet mecánico para que fuera tan difícil de grabar? Pues tenía 2 pianos, 16 pianolas, 4 bombos, 3 propelas de avión, es decir, 3 hélices, en realidad no turbinas, sino los motores de la hélice, 7 timbres eléctricos, 3 xilófonos, tam-tam y una sirena. Entonces tenemos una serie de elementos no musicales que se utilizan en un sentido percutivo, como sería en este caso la sirena, los timbres eléctricos y las propelas de avión que están sumadas a ese conjunto de percusiones. Otra de estas obras pioneras es el entreacto, que viene de la ópera La Nariz de 1927 de Sostakovich. Ese entreacto tiene una percusión de la que llamamos directamente una percusión sinfónica, que sería triángulo, pandero, castañuelas, tambor militar, tom-tom, platillo suspendido, platillos, es decir, los platos chocados como tal, bombo y tam-tam. Entonces, esta ya es una formación, diríamos, convencional en una orquesta sinfónica de instrumentos de percusión. Sin embargo, ya es hacia 1930 donde comenzamos a tener las primeras obras específicamente para percusión. Las 2 primeras de ellas son Rítmicas número 5 y Rítmica número 6 de Amadeo Roldán, un compositor cubano. Roldán utiliza para estas 2 rítmicas percusión que ahora llamamos percusión latina. Güiro, maracas, claves, quijada de burro, cencerros, bongos, timbales cubanos, marímbula, timbales sinfónicos y bombo. Es decir,
que solamente de los instrumentos sinfónicos tenemos los timbales y el bombo, y todo lo demás lo podríamos encontrar perfectamente en una orquesta tropical o en una orquesta de salsa o en un conjunto de son montuno. Por esa razón fue que en un principio las rítmicas fueron consideradas como música folclórica, aunque en realidad es un error. En realidad, para que sean llamadas rítmicas 5 y 6 quiere decir que anteriormente hay otras 4 rítmicas, y esas otras 4 rítmicas no son para instrumentos de percusión, sino son para instrumentos de viento, son para instrumentos de cuerda. Lo cual quiere decir que la intención de Roldán no era hacer folclore, sino hacer una serie de obras sobre el ritmo. Que las 5 y las 6 sean precisamente el ritmo usado de una manera especial en este tipo de instrumentos, no la cataloga como una obra folclórica o tradicional, sino que es precisamente una obra que al escucharse, a pesar de que tiene todo el pie en el son montuno, es una obra realmente académica porque tiene unos desarrollos académicos y tiene una intención de ser obra por sí misma. Al año siguiente, 1931, Edgar Varèse compone Ionización, que es la obra que más se reconoce y durante muchos años se tuvo como la primera obra de percusión para ensamble, lo cual no es cierto porque es anterior, son anteriores las rítmicas. Ionización tiene entonces un conjunto instrumental que reúne más o menos todo lo que hemos visto anteriormente. Tiene gongs, tam-tam, platillos, bombos, tambor de fricción, tambores militares, que serían los instrumentos sinfónicos de alguna forma, güiro, maracas, cajas de madera, claves, cencerros, cascabeles, yunques, sirenas, que vendrían a ser instrumentos de la música latina, aunque el yunque ya se utilizaba en la ópera también como instrumento. Sirenas, triángulos, látigo, pandero, glockenspiel, castañuelas, campanas tubulares y piano. Entonces es una combinación bastante particular de elementos que no son propiamente un instrumento, sino que se utilizan como instrumento, como la sirena y el yunque, los instrumentos de percusión sinfónica y estos instrumentos de percusión latina que hoy en día también son parte de la orquesta sinfónica y de las bandas sinfónicas en todo el mundo. Echando un vistazo, digamos, en esa década, en esas dos décadas, perdón, de 1930 y 1940, van a aparecer otras obras también para ensamble de percusión. Entonces tenemos la primera, 1930, las rítmicas 5 y 6 de Roldán, Ionización en el 31 de Edgar Varèse. William Russell en Estados Unidos compone Preludio, Coral y Fuga para 8 instrumentos de percusión. Es una obra que compone entre los años 31 y 32. Los 3 movimientos de danza de 1933 y 3 obras más. José Ardébol compone un estudio en forma de preludio y fuga en el 33, una suite para 30 instrumentos de percusión, fricción y silbido al año siguiente. John Becker compone en el 33 de Abongo y en el 38 Vigilante, y Johanna Beyer compone en el 33 su suite para percusión, una obra que se llama 4, nada más, de 1935, y percusión opus 14 en el 39. Estos dos compositores que dejé en la diapositiva señalados en color, William Russell y Beyer, vienen a ser estudiantes de una escuela de percusión que vamos a hablar un poquito más adelante, donde se hicieron bastantes nuevas experimentaciones en un grupo que nace en una escuela de diseño, no necesariamente en un conservatorio, y que fue dirigido originalmente por John Cage. Entonces, en Norteamérica vamos a tener una serie de compositores interesantes que se dedican de una manera llena a el ensamble de percusión. Entre ellos, Henry Cowell, que va a ser el director de este ensamble en Chicago, Harold Davidson, Gerald Strang, Ray Green, Lew Harrison, que compone 8 obras, algunas de ellas son coautoría con Cage,
Alan Hovhannes y Carlos Chávez, que escribe para ellos la tocata de percusión, y más adelante hablaremos de esa tocata que finalmente no es estrenada por este grupo. John Cage es el más reconocido de esta serie de compositores y trabaja varias obras para ensamble de percusión donde combina también el piano preparado. Está el cuarteto de 1935, el trío al año siguiente. La primera construcción en metal en 1939, una obra donde ya utiliza el piano preparado. La segunda construcción de 1940 y la tercera del 41. El paisaje imaginario número 1 lo compone en 1939 y el segundo al año siguiente. Living Room Music la compone en 1940, Double Music en el 41, una suite en el 42 y estas dos obras comparten autoría, como ya lo había dicho, con Lou Harrison. Y la obra más conocida de él es Amores de 1943 por el uso del piano preparado. Vamos entonces con esta obra que es importante en el repertorio mundial y latinoamericano, que es la tocata para percusiones de Carlos Chávez. John Cage se encontraba en el 41 en la Escuela de Diseño de Chicago y Carlos Chávez era el director de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Debido a que estaban en la misma ciudad, Cage busca a Chávez y le dice que le escriba una obra para su grupo de percusión. En ese grupo de percusión estaban Lou Harrison como director musical y Henry Cowell con sus estudiantes que eran Russell, Beyer y Strangs. ¿Qué pasa? Que John Cage no le dice exactamente qué es el grupo de percusión que él tiene. En realidad Cage estaba utilizando instrumentos de percusión o realmente elementos que no eran propiamente percutidos como propiamente instrumentos de percusión sinfónica como rieles, como cacerolas y cualquier otro elemento que él pudiera utilizar de forma percutiva, y no le advierte de eso a Chávez. Chávez, en cambio, que viene de la tradición sinfónica, les escribe una obra para percusionistas profesionales y al nivel de una orquesta sinfónica. John Cage en varios escritos, y especialmente en una entrevista, asume su responsabilidad y dice: cuando nos entregaron la obra nos dimos cuenta que superaba nuestro propio nivel técnico, porque fue escrita para percusionistas de orquesta sinfónica. Y finalmente él nunca tuvo la cara para decirle a Chávez pues que no podían tocar la obra, por un lado porque no tenían todos los instrumentos y por el otro porque en realidad la obra era mucho más compleja de lo que ellos, que no eran percusionistas profesionales, podían tocar. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, 1942, Chávez lleva la obra pero a México, y allí con los percusionistas de la Orquesta del Conservatorio en Ciudad de México montan la obra, la dirige Eduardo Hernández Moncada y se estrena en el Palacio de Bellas Artes en el 47, es decir, tienen que esperar básicamente 6 años, desde la composición hasta el estreno, y la estrenan en el Palacio de Bellas Artes. Lo cual vuelve a decir que fue una fortuna que la obra no hubiera sido estrenada por ellos, sino por un grupo realmente capacitado para poder hacerlo y que tuviera todos los instrumentos, y sigue siendo una de las obras referentes a nivel mundial del repertorio para ensambles de percusión. John Cage entonces nos dice: la música para percusiones es la transición contemporánea de la música influida por los teclados hacia la música futura de todos los sonidos. Él ahí se está refiriendo a todas las transformaciones que él pudo conocer como un compositor dedicado a la percusión y especialmente a esto, que es el piano preparado. El piano preparado, ¿qué es en realidad? Es un piano de cola, o también se puede hacer con uno vertical, es un poco más difícil, pero se hace generalmente con el piano de cola, al cual se le agregan en el arpa del instrumento, es decir, sobre las cuerdas, una serie de elementos que cambian el sonido. ¿Qué son esos elementos? Básicamente tornillos, tuercas,
También se le agrega gomas, eh, algunas formas de plástico, se le pueden entrelazar también papel celofán, se utilizan también copas, se arrastran cadenas por encima del arpa del piano y todo esto le da un sonido completamente diferente. La idea no es nueva de Cage, pero es Cage la persona que se hace famosa por utilizar el piano preparado y sobre todo porque es una forma en la que se tiene un pequeño conjunto de percusión o de timbres semejantes a la percusión tocadas por una única persona, en este caso un pianista. Ravel propone en L'Enfant et le Sortilège una primera preparación del piano muy sencilla que constaba simplemente en algunos papeles que se entrelazaban en las cuerdas. Lo mismo pasa con el arpa eólica y The Banshee de Henry Cowell, es decir, son unas preparaciones muy pequeñas que funcionan para estas obras. Cage inicia en 1940, con Bacchanal, que es para piano preparado y bailarines. Después sigue con The Perilous Night en 1944 y una serie de sonatas e interludios para piano preparado que escriben en 2 años, entre el 46 y el 48. Viene esta obra para ensamble de percusión, Amores, en el 43, y publica después otros libros, el libro de la música de 1944 y Tres danzas en 1945, todo esto para dúo de pianos preparados. En realidad la fama o la construcción del nombre de Cage debe mucho al piano preparado y es por esa razón que tanto la Fundación Guggenheim como la Academia Nacional de Artes y Letras en 1949 le dan un premio en reconocimiento a la invención y realmente al trabajo extendido que él propone en el piano al extender los límites del arte musical. Posteriormente, otros compositores han seguido trabajando con el piano preparado, como John Cales, como Ben Folds, como Lew Harrison, Paulino Oliveros, Christian Wolff, entre otros. En realidad el piano preparado incluso ha llegado no solamente al ensamble de percusión, sino se extendió también al ensamble Pierrot y es común utilizar este tipo de preparaciones en el piano en música contemporánea en general. En realidad Cage, hablando del piano y de por qué tuvo que utilizarlo, habla íntimamente de esto, que él excusaba su capacidad de relacionar tonos en la composición, llamándose primero a sí mismo un compositor de percusión. Y luego con el piano preparado, dice, me hice conocido por eso, que es como introducir la libertad del mundo de la percusión al mundo del piano. Esto se da en medio de una entrevista donde él está hablando que de niño él no le dejaron cantar. Y por ese impedimento del canto, él tenía una gran dificultad en escribir melodías y excusaba esa falta de canto, entendido como una expresión íntima, se veía reflejado en su trabajo. Entonces, la percusión le permitió ser expresivo en ausencia de ese entrenamiento vocal que él echó de menos porque le habían dicho que su voz era fea y solamente cuando él llega a ser una persona adulta se atreve a cantar por primera vez y descubre en la voz, en su propia voz, grandes recursos y empieza desde ahí a escribir ya obras, digamos, un poco más melódicas y obras también para voz. En Estados Unidos, entonces, por todo este movimiento que hemos venido viendo ya de 20 años, en 1950 el percusionista Paul Price en la Universidad de Illinois funda entonces el primer programa para ensambles de percusión, lo cual quiere decir que sí, al final de este proceso de 20 años, que empieza en 1900
1931 y ya estamos en 1950, ya hay un reconocimiento desde la academia a la importancia de los ensambles de percusión y a la formación profesional de los percusionistas más allá del papel que venían cumpliendo en orquestas sinfónicas y en bandas sinfónicas y militares. En esa década de 1950 hacia 1960 se funda la Dick Schoris Percussion Pops Orchestra. También se funda el nuevo cuarteto de percusión de Búfalo. Y ya fuera de los Estados Unidos viene los percusionistas de Estrasburgo en 1961, que es un grupo muy interesante porque es uno de los primeros en Europa y también es uno de los primeros ensambles de percusión a quienes grandes compositores de la época y sobre todo de música contemporánea van a escribirle obras y ellos van a estrenar esas obras que vamos a ver en un momento. A partir de los 70 comienza a crecer bastante los grupos de los ensambles de percusión hasta que llega uno muy importante en 1971 que es Nexus. Entonces, estos dos ensambles, los percusionistas de Estrasburgo y Nexus, van a ser referentes no solo por interpretación, sino por ser los ensambles a quienes se les escribe el repertorio, digamos, más icónico que se tiene de ensambles de percusión en el siglo XX. Tenemos entonces ya en Europa y en América Latina otros compositores que se interesan por el ensamble de percusión, es decir, no es solo un fenómeno estadounidense, es un fenómeno mundial. Karl-Heinz Stockhausen compone en el 52 el Schlagquartett. Olivier Messiaen escribe los 6 haikus en 1962, los colores de la ciudad celeste y Et spectro resurrectionem mortuorum en el 64, y estos están señalados en ese color porque quiere decir que fueron obras escritas para los percusionistas de Estrasburgo. Entonces Olivier Messiaen contribuye al repertorio de este ensamble con 3 obras. Yanis Xenakis escribe 2 de las obras más complejas que se han escrito para ensamble de percusión, que son Persefasa en el 69 y Pléyades en el 78, también para el ensamble los percusionistas de Estrasburgo. El argentino radicado en Alemania, Mauricio Kagel, escribe Transición 2 entre 1958 y 59 y nuevamente Carlos Chávez ya escribe otra obra para multipercusión que se llama Tambuco en 1967, obra que le da nombre a uno de los ensambles de percusión latinoamericanos más importantes que hay en el momento, que lleva su mismo nombre, Tambuco, precisamente. Hay otro compositor, este es brasilero, que se ha destacado por haber dedicado básicamente toda su producción a escribir para la percusión, no solamente para ensamble de percusión, sino conciertos para instrumentos de percusión y orquesta, por desarrollar, digamos, arreglos de obras, digamos, orquestales hacia una orquesta de percusión. Él ya no habla tanto de ensamble, sino orquesta de percusión, que es Ney Rosauro. Él escribe un concierto para marimba y orquesta, el concierto número 2, que él mismo hace una educción. Educción es ese arreglo propio, es decir, que el compositor mismo toma su obra y la orquesta o le cambia su medio sonoro. Para orquesta de percusión tiene Madre Tierra y Padre Cielo, es una obra bastante conocida para ensamble de percusión, y la suite popular brasilera, que también hace parte, digamos, de ese repertorio que se estudia en las universidades. Finalmente, pues tenemos un repertorio también en Colombia para ensambles de percusión. Aquí yo he excluido
las obras que son para percusión y orquesta o que son para multipercusión. La multipercusión es cuando un solo percusionista tiene un set de percusiones múltiples que él mismo toca, de ahí su nombre multipercusión. Entonces están excluidas esas obras y solamente están incluidas las que pertenecen al ensamble. Tenemos entonces a Jesús Pinzón Urrea, que escribió la rítmica 3, la rítmica 4, la rítmica 5, con algunos años de diferencia. Estas rítmicas fueron estrenadas por los percusionistas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, debido a que Pinzón Urrea fue uno de los fundadores de esta orquesta precisamente, y pues él hacía este tipo de trabajos para la orquesta, no solo el repertorio orquestal como tal, sino para los grupos y la ritmología. De alguna forma, Pinzón Urrea estaba emulando las rítmicas de Amadeo Roldán, o sea, de ahí su nombre también, que sean rítmica y que sean muy cercanas en el número. Aquí es desde la 3, 4 y 5, las de Roldán son las 5 y las 6. Las rítmicas 1 y 2 son muy similares en cuanto a formato a las que escribió Roldán, o sea que en ese caso, Pinzón Urrea pues emula de alguna forma o está citando de alguna forma el trabajo de Amadeo Roldán. Fabio González Zuleta en el 62 escribe 4 líricas. Para el grupo Tambuco, que lo nombré anteriormente, es este grupo, este ensamble de percusión mexicano, algunos compositores colombianos han escrito obras para ellos y han sido grabadas por Tambuco. Rodolfo Acosta escribió el Canto para Klaus o Canto per Klaus, Alejandra Cárdenas, De los tiempos del ruido y Desde el primer trazo. Leonardo Hidrobo escribió Figuras y todas estas obras están en el repertorio, en el listado de repertorio de Tambuco. Johann Hasler escribe también varias obras para multipercusión, entre ellas Paráfrasis del 95, 6 cajas chinas del 96 y 3 piezas en el espíritu zen, que de cierta forma es emular esos 3 haikus que teníamos anteriormente con Olivier Messiaen. Gustavo Parra escribe el son A, diálogos, y una obra que es para 3 percusiones y trompeta que se llama Semiglaciado. Y esta obra corresponde a que Parra estaba tomando en esa época un curso de cocina, él mismo lo dijo en este mismo auditorio, y buscó nombres de la cocina que le fueran muy sonoros y que le inspiraran algo musicalmente, y esta es una de esas obras, que es el Semiglaciado de Miglacé para trompeta y 3 percusiones. Y también está Pedro Sarmiento, que soy yo. Escribí 2 obras, una que es del Palenque y la otra del estudio de multipercusión. Esta última fue estrenada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y del Palenque fue estrenada por un grupo de estudiantes de percusión del Conservatorio de la Universidad Nacional en el Teatro Colón. Otros compositores que no están aquí en la diapositiva, que también escribieron para ensamble de percusión, son Francisco Zumaqué, escribió Onomá, Urutí, Matagantí, Chapigana, Ciclus y Carrizo. Germán Borda escribió también Introducción y Allegro Americano. Blas Emilio Atortúa, las 5 piezas para percusionistas, opus 84. El concertante para 6 percusionistas, opus 110. Luis Pulido, el concierto para grupo de percusión y orquesta. También de los compositores residentes en Colombia tendríamos a José Guillermo Martínez, que ha especializado su trabajo bastante en la percusión, donde tenemos Suamox, el monólogo 3, Suite, variaciones cíclicas y 2 preguntas acerca del tiempo. Y James Díaz
tiene también luces de Saturno y cristales de Mercurio. Este sería, digamos, como el resumen de las obras para ensamble de percusión en Colombia, como una forma de mostrar que también ha sido de interés de la música contemporánea y de los músicos académicos escribir para los ensambles de percusión, y que esto no ha sido un fenómeno, digamos, exclusivo. Sí tenemos, digamos, como resumen, que reconocer que estas obras, pues, básicamente nacen en Estados Unidos, pero de ahí salen tanto los ensambles, su repertorio y de alguna forma los compositores hacia todas partes del mundo. Los tenemos desde muy temprano en Europa, en México, en Brasil, y pues también aquí en Colombia los hemos tenido básicamente desde la década de los 60, es decir, 30 años después de que empezara este movimiento. Quedan algunos enlaces para que ustedes hagan la audición, y también especialmente para el ballet mecánico, que puedan ver la película ya montada completa. Está en YouTube. Vale la pena verla porque esa ya es toda la obra completa, no solamente la parte de percusión. Y están una selección de lo que consideré más importante para esta conferencia, como son las dos rítmicas de Roldán, Amores de Cage por el piano preparado, Tambuco por ser esta obra importante para el desarrollo del grupo precisamente Tambuco, Xenakis con los percusionistas de Estrasburgo, está Persefasa, la obra de estreno, y Deney Rosauro, que es este compositor totalmente dedicado al repertorio de percusión, su suite popular brasileira. De ese específicamente hay muchas grabaciones de grupos estudiantiles, de grupos universitarios, lo cual también le da una importancia a este tipo de ensambles dentro de la formación profesional de percusionistas. No me queda más sino agradecerles, esperando que asistan al concierto del ensamble norteamericano Third Coast Percussion.